Bienvenidos a este vivo. Unos minutitos para ir sumándose a este vivo. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a estar compartiendo con una invitada especial. Comienza en Sentir y Fluir un espacio de entrevistas. Un espacio... ¿Se escucha bien? Háganme así si se escucha bien o mándenme ahí por comentarios para saber si se escucha bien. Se abre esta nueva sección de entrevistas a seres que considero que están en un camino evolutivo, de transformación, que dirigen su foco y su mirada a la nueva humanidad. Así que comienza este inicio de entrevistas para poder nutrirnos en red de cada uno de los seres que estamos caminando la era de la conciencia, la era de viajar hacia adentro, de mirarnos, de reconocernos, de integrarnos desde distintas herramientas, disciplinas y formas. Estamos apostando, construyendo una nueva humanidad. Así que hoy vamos a tener un vivo hermoso, hermoso. Ahí vamos a estar esperando que Ana se sume para compartirles. Cuéntenme cómo se sienten, cómo están, lo que quieran compartir mientras Ana se va sumando. Vamos a estar hablando un poquito sobre la liberación de la voz, sobre la voz del alma, la palabra como fuente de poder. Vamos a transitar por todas las distintas expresiones, desde el gemido, desde el canto, desde el grito, las frecuencias Hertz, el lenguaje de luz. Vamos a estar hablando de qué nos pasa con la voz del alma, qué nos pasa con la expresión, con las palabras. Todas nuestras palabras son fuentes creadoras de construcción o de destrucción, de acuerdo a cómo lo veamos. Entonces, hoy vamos a estar profundizando con esta hermosa mujer que espero que se sume pronto, que es música, es una cantautora que analiza frecuencias de luz, que analiza sonidos muy, muy bellos realmente. Así que vamos a estar contando un poquito sobre lo que significa la voz del alma, lo que significa nuestra voz, cómo liberarla, cómo expresarla, qué pasa cuando no nos escuchamos, qué pasa cuando no tenemos o no le damos lugar a esa voz, a que emerja, a que sea presente, sea visible, a que se profundice. Así que vamos a esperar unos minutos más. Bienvenida, Chiste, Talonena, Lana, Betina, bienvenidas. Y se van a ir sumando más. El vivo va a quedar guardado. La idea es que puedan verlo después también. Ahí vuelvo a invitar. Ahí estamos, ahí se va sumando. Hola, Ana. Mándame la solicitud, así te podés unir al vivo. Hola a todos. Hola, Leonardo. Leonora, perdón. Bienvenidos a los que se están sumando. Ahí vamos. Ahí nos estamos viendo. Hola, hola. Oh, A ver, hola, Ana. ¿cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Me ves? No te veo, te Oh, escucho, pero no te veo. Igual también me ha pasado últimamente que los vivos salen así, pero creo que quienes están aquí conectados nos están viendo las dos. perfecto. Yo te veo y te escucho. Bien. Bueno, Bueno, hola, hermosa. bienvenida. Estaba ahí un poco haciendo una introducción muy breve de lo que hoy vamos a compartir. Eh, Quería contar un poquito cómo nos conocimos, que fue en un retiro, en un taller de un curso de milagros. Y bueno, y de ahí emergió y nos tenemos en contacto en las redes. Y abrimos este espacio de entrevistas donde
la idea es empezar a profundizar y a expandir lo que cada uno trae, la medicina que cada uno trae. Hoy nos está encontrando este vivo para hablar un poco sobre la voz del alma. Ana es cantautora, es música, bueno, nos va a contar ahora un poco, pero me interesa que te presentes y que cuentes a qué te dedicas y bueno, lo que quieras para empezar a dar comienzo a este vivo. Bueno, hermosa, muchísimas gracias por esta invitación y gracias a todos aquí los que están conectados y que ya, bueno, avisan que nos están viendo y escuchando a las dos. Mira, podría definirme como frecuenciadora. Mi nombre es Tristana Pisaco. Bueno, ese es el nombre con el que firmo mis libros, ese es el nombre que me pusieron mis padres, pero me conocen muchos como Comandante Ana. Y esto tiene que ver con un rol que empiezo a asumir hace un tiempo de hablar de un empoderamiento, de asumir esta voz que es tu voz. Así que bueno, muchos me llaman Ana, Comandante Ana, y vengo haciendo esta tarea que tiene que ver con, desde la voz del ser, tomar esta palabra creadora, esta frecuencia creadora, que es el verdadero propósito de un lenguaje. Y desde ese lugar vengo también expandiendo y compartiendo el código IRDIN, que es un lenguaje de luz, un lenguaje creador. Muchas de mis canciones las vas a escuchar en IRDIN. Pueden encontrar mis canciones, partes de ellas, porque aún se está produciendo y subiendo más, en mi canal de Spotify que se llama Tristana de Erx. Y también en mi canal de YouTube. Y mucho lo vas a encontrar cantado en IRDIN. ¿Por qué? Porque el IRDIN tiene una frecuencia de código original que cuando tú lo escuchas va conectando con ese ser original que tú eres. Y entre las dos, entre esta canción y entre tú que estás escuchando y sintonizándote, vamos armonizando cada uno de los cuerpos que son necesarios, como el cuerpo físico, como el cuerpo emocional, como el cuerpo mental, pero que se requiere que estén sintonizados con ese propósito divino que tú traes. Entonces, mi tarea, en primer lugar, conmigo y luego desde ese lugar compartiéndolo, es frecuenciar a través de la música, a través de la voz y a través del canto. Y bueno, me dedico a hacer esto de todas las formas posibles, por eso escribo libros, por eso canto, por eso también soy terapeuta, soy formadora y viajo por el mundo expandiendo esta frecuencia. Bueno, esa sería mi presentación. Hermoso, hermoso. Eh, la idea es que podamos un poco compartir qué es esta frecuencia de luz o este ser canalizadora o frecuenciadora, teniendo en cuenta que nuestra voz es un punto de expresión. A través de nuestras palabras, de nuestra liberación de la voz, nosotras podemos eh, entrar en un proceso de construcción o de destrucción, ¿no? Nuestras palabras tienen muchísimo poder. Hay un libro muy hermoso que es Los Cuatro Acuerdos que habla de la importancia de la impecabilidad de las palabras, de utilizar el lenguaje como fuente creadora, como fuente manifestadora, ¿sí? Pero me gustaría que me cuentes cómo se despertó, qué te inspiró a hacer esta comunicadora o frecuenciadora a través de la música, a través del canto. ¿Qué fue lo que se despertó en vos para aportar tu medicina desde este lugar? Eh, Mira, suelo decir un poco en broma y un poco en verdad que yo me encuentro por descarte. O sea, llega un momento en que empiezo a decir, esto no va más, esto no me representa, esto tampoco va más, esto tampoco va más. Puedo hablar de un punto de crisis en mi vida, de eso hablo en mi libro, en mi primer libro, El llamado de Taikuma, y verdaderamente en ese momento todavía no había conectado del todo con qué sí era, que es esta misión, ¿no? De frecuenciar, de llevar la voz, de armonizar, de crear. Pero sí sentía en lo profundo que lo que
estaba haciendo no era, ¿sí? Entonces, el primer paso, y es un primer paso general, ¿no? Para todos. En mi caso me llevó, por ejemplo, a dejar mi trabajo. Eso no quiere decir que todos tengan que dejar sus trabajos, pero sí hay un primer paso que requiere un discernir y quitar todo lo que no sea coherente contigo, todo lo que no te represente. Ese es un paso de quitar capas, ¿sí? Y cuando vas quitando capas, es como si fuera una luz que tiene muchas telas arriba, y a medida que vas quitando esas telas, bueno, esa luz empieza a brillar y ahí empiezas a ver qué sí es. Entonces, mi voz comienza a sonar a medida que voy quitando esas capas que la tapaban y que no la dejaban expresarse. Y en ese expresar de mi voz, yo misma empiezo a escucharme. Esto es algo que hacemos muchísimo en los talleres, cuando comparto estas técnicas. Una técnica muy simple es: tú hablas y tú te escuchas, o tú cantas y tú te escuchas. Parece una obviedad, pero la mayoría de las veces no estamos escuchando lo que nosotros decimos, porque de hecho un hemisferio del cerebro es el que emite y otro hemisferio es el que recibe. Entonces, cuando tú estás hablando, estás activando un hemisferio, y cuando estás escuchando, estás activando el otro hemisferio. Hablar y escuchar al mismo tiempo sincroniza tus hemisferios cerebrales. Entonces, volviendo, ¿no?, a mi historia, empiezo a escucharme y empiezo a descubrir mi voz. Y en ese descubrir mi voz empieza a aperturarse un canal, porque la voz es puro canal. Tú sabes que el timbre de la voz es único, no hay dos personas con el mismo timbre de voz. Y ese timbre, esa frecuencia, todavía la ciencia no ha terminado de descubrir bien cómo se produce. Sí nos hablan de las cuerdas vocales y del aire y de todo esto, pero no terminan de discernir cómo se produce. En verdad, ese timbre de voz que también va cambiando es un eco, podríamos decir, de una frecuencia original y única que desciende dimensión por dimensión de la fuente misma y que eres tú. Es la divinidad que aquí se representa. Entonces, la voz, y fíjate que decimos el canal de tu voz, y es el mismo canal de canalizar, ¿sí? La voz es un canal directo de conexión con la fuente que eres. Y en ese empezar a escucharme, empezaron a bajar justamente todas estas frecuencias en forma de canciones, que lo que primero que hacían, yo empezaba a recibir estas canciones y tenía una necesidad muy grande de cantarlas, es que solo quería cantar esa canción que había recibido, cantarla y cantarla, estaba enamorada de esa canción, y a medida que iba cantando esa canción me iba armonizando, me iba sanando, ¿sí? Me iba, por ejemplo, hay una canción en Irdin muy bonita que habla de Waritumi, que es padre, madre cósmico, Wanatumi, que son hermanos cósmicos, y Satumi, que son los hermanos los ángeles. Y en verdad esta canción está hablando de tu familia álmica, de tu familia cósmica. Esa es una de las primeras canciones en Irdin que baja, ¿sí? Porque verdaderamente bajan, no es que yo las invente, las escucho con letra, con música, con todo. Y bueno, esta canción me trae la familia galáctica, la familia cósmica. Cuando yo empiezo a cantar esta canción, era tan fuerte la emoción del reencuentro que al principio no la podía terminar. Empezaba a cantarla y empezaba a llorar. Fíjate qué profunda sanación que venía a hacer esta canción. Me llevó bastante tiempo hasta poder cantarla entera, y luego esa comprensión de que toda esta sanación que yo había recibido, la había recibido también para compartirla. Eh, y entonces Ajá. en este momento empiezo a compartir todos estos cantos, todas estas músicas, para que esta armonización, esta frecuenciación llegue a otras personas. Qué,
qué hermoso y qué sincronía este vivo. Te comparto que mi proceso de sanación tiene que ver con la escucha. Vengo cargando desde el linaje materno una disminución de la audición que me llevó a encontrar esa escucha de manera mucho más profunda, mucho más sensible, entrar yo siempre digo, desarrollar la escucha del alma, ¿no? Empezar a entrar en otra conciencia y escuchar más allá de lo que mis oídos físicos podían oír. Entonces, esto que traes de un quiebre en tu vida también me pasó, un quiebre en mi vida para aprender a escucharme. Entonces, en mi caso, con esto que compartías, sería el camino inverso, ¿no? La voz, pero hacia adentro, como empezar a escuchar, por eso este vivo es una maravilla que se esté dando de esta manera, empezar a escuchar, a recibir desde esta conciencia, desde esta alma y desde este eh, volver a la fuente, ¿no? Como hablabas, de este canal de comunicación. En mi caso, ese es el proceso que sigo profundizando y que cada vez más se profundiza y elaboro y voy sacando capas para poder permitirme escuchar con todas las células de mi cuerpo y que no sea el hablar desconectado del sentir. Eso es algo que estoy afilando mucho en este último tiempo. ¿Y qué crees que es liberador o sanador a la hora de expresarnos con la voz? Porque podemos expresarnos de muchas maneras, desde el canto, desde el grito, desde el gemido, desde la palabra. ¿Cuál crees que es la diferencia sanadora de cada una de estas áreas de expresión? Bueno, primero, esto que cuentas, ¿no? De cómo el hecho de una disminución, entre comillas, ¿no? Totalmente. Auditiva te lleva a una escucha interna. Y esta comprensión me toca verlo y trabajarlo en muchas sesiones individuales, donde utilizo la voz también como frecuenciación de los campos. Y viene la comprensión de que como conciencias, como grandes conciencias que somos, nosotros creamos el escenario para llegar a ese punto lo más rápido posible, ese punto que buscamos, ¿sí? De toma de conciencia, de unión con esta misión de tu ser. Y entonces las dificultades, entre comillas, que pasamos justamente son cierro por aquí, cierro por aquí, cierro por aquí, porque yo quiero lo más pronto posible llegar a este punto. La escucha interna es algo súper importante y muchas veces esa escucha externa es tan fuerte, es tan intensa, o algo que a mí me pasaba de niña. Bueno, yo tengo algo que se llama sinestesia, que significa que tú ves el sonido, ¿sí? Cuando tú ves el sonido, bueno, todos los estímulos se multiplican, entonces te aturdes muy fácilmente, porque un ruido también es una imagen, ¿sí? Y un ruido desarmónico es una imagen desarmónica. Imagínate eso en una niña, bueno, es que yo vivía asustada, vivía al salto, todo era demasiado. Entonces, esta comprensión, ¿no? Cómo estas características que traemos con respecto a nuestra sensibilidad hacia afuera vienen preparadas para llevar un camino interno. Esto es muy liberador porque es como las historias de superhéroe, ¿no? El superhéroe hasta que se da cuenta que tiene un poder, la primer parte de su vida la pasa mal. O sea, está tratando de encajar en todas partes, eso que luego se transforma en poder le juega malas pasadas. Y ese mito del superhéroe es aplicable a todas las personas, ¿sí? Entonces, bueno, es muy interesante verlo desde allí. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, con respecto a la pregunta de cuál es la mayor liberación en cuanto a la voz, en primer lugar es conocer esa voz más allá de los esquemas que nos dan, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tú ves un niño pequeñito que todavía no sabe hablar,
Va a ser un montón de gorjidos, de ruiditos, de chasquidos, de que incluso te va a costar mucho dibujarlos, escribirlos, ¿sí? Con letras, porque no va a haber letra para ese sonido, ¿sí? Ese niño todavía trae en sí impregnado un lenguaje de luz, un lenguaje de frecuencias. Él está diciendo muchas cosas con todos esos sonidos. Luego, cuando aprendemos a hablar, es como si te dieran una cajita pequeña con las palabras del lenguaje. Por ejemplo, nosotros nos tocó el lenguaje castellano, pero da lo mismo si es inglés o el que te toque, ¿sí? Imagínate que te dan una cajita con un conjunto de palabras limitadas que tienen una entonación limitada, ¿sí? Y te dicen, ahora solo puedes comunicarte con eso. Wow. De todo un universo donde tú podías expresar todo, ¿sí? Y tu expresión, y tu creación, y tu percepción van juntas, ¿sí? O sea que cuando podías expresar todo, también podías percibir todo, pero resulta que cuando tomas esa cajita y empiezas a aprender a hablar, limitas todo el universo a esa cajita. Esto verdaderamente es muy frustrante, por eso los niños también en estas edades donde aprenden a hablar, pasan por momentos de muchas pataletas, de muchos berrinches, de mucha frustración, porque verdaderamente lo que sientes es que te están encerrando en una cajita. Fíjate que el lenguaje humano casi que no tiene melodía, pero si tú observas en la naturaleza, todos los animales se comunican cantando, no solo los pájaros, todos los animales cuando gruñen, cuando maullan, cuando ladran, cuando tienen vueltitas, tienen una modulación, tienen una frecuencia, porque el lenguaje cuando está vivo, como todo lo que está vivo, modula, se mueve, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mejor forma, la forma más liberadora de utilizar la voz? Permitir que vuele, permitir que module, recuperar esa vida que el lenguaje, que el sonido traía. Esto, por ejemplo, el Irdin, ¿sí? Que yo enseño a recordar el Irdin, que es el lenguaje original, el Irdin se canta más que hablar, más que se habla. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que está vivo y todo lo vivo quiere moverse, ¿sí? Los lenguajes modernos han sido, podríamos decir que, intervenidos, recortados, ¿sí? Para dejarlos lo más artificiales posibles, para que sean más fáciles, por ejemplo, de ser leídos por una computadora, ¿sí? Una canción es más difícil, una modulación es más difícil, ¿sí? Y han sido recortados. Entonces, son muchas cosas aquí a tener en cuenta. Luego, como tú hablas, así piensas, ¿sí? O sea, la voz con la que tú te expresas, internamente así suena tu voz. Y aquí hay ejercicios muy lindos para hacer. Si tú te pasas, por ejemplo, una hora hablando así, hablando bajito, te vas a dar cuenta que empiezas a sentirte calmada porque tu voz mental empieza a hablar bajito. Y tú misma dejas de aturdirte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Recuperar toda esa vida, toda esa libertad de nuestra voz, no es solo eso. Tú estás abriendo nuevamente tu percepción, estás permitiéndote recuperar espacios de percepción y de creación. Cuando nosotros en los talleres empezamos a modular con la voz y dejar que la voz se mueva, incluso acompañar con el cuerpo esa voz, bueno,
De golpe empiezas a ver más brillante, empiezas a ver otros colores, empiezas a comprender, a ver situaciones desde otras perspectivas que no, antes no las veías. ¿Y qué pasó? ¿No? Es que te saliste de esa cárcel que es esa cajita limitada de palabras. Fíjate que cuando vives una experiencia trascendental, qué es lo que por lo general decimos? Decimos, no tengo palabras. Cuanto más profundo es, menos palabras tienes. ¿Cómo puede ser que para las cosas más importantes o casualmente no haya palabras? Hermoso. Entonces, bueno, de eso se trata. Una belleza lo que compartís, me lo llevo para trabajar porque en este proceso de escucha que compartí, mi tono de voz disminuyó muchísimo. Y sigo trabajándolo, ¿no? Sigo entrando en esa conciencia. Y que, lo digo por experiencia, me ha pasado como instructora de movimiento expresivo que hay momentos donde hay un contenido emocional que no permite que esa voz salga. Hay momentos donde el cuerpo mismo está constreñido, está bloqueado, está cerrado, que no permite que esa voz desde bien adentro emerja, salga, se exprese. A mí, por ejemplo, me ha pasado mucho de costarme conectarme con la emoción del enojo, pero me di cuenta que eso quedaba dentro de mi cuerpo y me tomaba de alguna manera, entonces el recurso que encontré para liberar fue a través del grito. Dentro también de un espacio de movimiento, encontrarme con un movimiento expansivo que me lleva al grito, a la liberación, porque el grito nos conecta también con lo ancestral, ¿no? Con la tierra, con esos sonidos de nuestros ancestros a la madre tierra. Y cómo vos traías el lenguaje Irdin, que me interesa que me compartas cómo es que descubriste qué era el lenguaje Irdin, qué era un lenguaje de luz, cómo diferenciar eso, pero también cómo, cómo hacer, desde el movimiento hay un montón de ejercicios, ¿no? Para encontrarme con esa emoción y que la voz emerja de una manera orgánica. Pero ¿cómo hacer cuando el cuerpo está bloqueado y no permite que esa voz emerja, ni con el grito, ni con el gemido, y mucho menos con el canto, que es como un paso mucho más profundo? Cuando sale el canto es porque realmente hay una expansión, como vos decías hace un rato, hay una expansión porque estoy siendo un canal, pero previo a esa expansión de mi voz, donde yo me escucho, donde me libero, donde suelto el contenido emocional, hay como pasos previos al canto, ¿no? Como el grito, el gemido y demás. Pero ¿qué pasa con esos cuerpos que no tienen o no descubrieron aún su capacidad de expresión? ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo descubrir ahí qué es lo que hay que mover para que salga el canto? Bueno, qué bueno que traes esta pregunta, porque es importante comprender que quienes venimos, por ejemplo, a traer esta herramienta, venimos con esta maestría. Las maestrías es fácil comprenderlas como, como una película, ¿sí? O sea, si tú vienes a hacer una maestría en una salud perfecta, por ejemplo, ¿no? Imagínate una peli que se llame La salud perfecta, ¿sí? No va a empezar con una persona saludable, sino que va a empezar con una persona que va a tener muchos problemas de salud y que eso la va a llevar a ir descubriendo un montón de cosas para llegar a una salud perfecta, ¿sí? Lo mismo si dices el hombre más rico del mundo. Imagínate esa peli. ¿Empezaría con un niño rico o con un niño pobre? Entonces, esto es importante comprender. Toda maestría es una unidad de frecuencia y de energía, es una piedra preciosa que nosotros venimos a cosechar aquí, en esta experiencia humana, que aquí se divide en dos partes. Una, podríamos decir que es la parte negativa, ¿sí? Y otra es la parte positiva. La primera parte de tu vida
tú vas a vivir la parte negativa de esa maestría, porque si no, luego no serías una buena maestra, ¿sí? Estamos hablando de maestría. En mi libro, en este libro, El llamado de Taikuma, yo cuento mi historia personal de cuando era pequeña. Yo era una niña que no solo no cantaba, sino que no hablaba, o sea, no tenía voz. Estaba totalmente desconectada de mi voz. No hablaba porque no podía, porque era esto que te contaba antes, era tanto lo que me atosigaba el mundo, era tanta la intensidad que estaba totalmente bloqueada por el miedo y no podía conectar, no podía mover mis cuerdas vocales verdaderamente, ¿sí? Entonces, con más razón, esto va para aquellas personas que se sienten muy bloqueadas con su voz, porque justamente son las personas que vienen a hacer esta tarea. Yo no podría estar hablando de esto si no lo hubiese pasado, si no lo hubiese vivido, más allá de lo que pueda haber leído, estudiado, formado, pero es que las conciencias, las almas, estudiamos creando experiencias, ¿sí? Y creamos esa experiencia, todos esos bloqueos los creamos para poder atravesarlos y tener esta sabiduría hoy, ¿sí? La mayoría de las personas, el colectivo humano, viene con un montón de programas que son candados, literalmente, que bloquean. Fíjate que desde pequeños nos dicen, shh, no hagas ruido, no molestes. O sea, hacer ruido es molestar. Cuando tú, por existir, simplemente por ser, ya estás emitiendo una frecuencia y estás sonando. Por más que no hagas nada, tú eres una frecuencia, eres un sonido. O sea, que querer tapar tu sonido es negar tu ser. Así de fuerte es la programación de un colectivo humano. Entonces, la mayoría de las personas, en mayor o menor medida, pero todas están totalmente bloqueadas y principalmente a nivel del chakra laringio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el chakra laringio es la garganta, es el chakra de la coherencia, está en el medio. ¿En el medio de qué? De lo que pienso y de lo que siento, ¿sí? Cuando pienso una cosa y hago otra, evidentemente aquí se genera un bloqueo, porque aquí es donde se quiebra. Nos han educado, nos han formado, o sea, las buenas costumbres requieren esa incoherencia. No digas lo que piensas, no digas lo que sientas, no hagas lo que sientes permanentemente. La normalidad es esa incoherencia. Y esa normalidad, comillas, ¿sí? Genera permanentes bloqueos. Eso solo hablando de esta vida. Si tú te vas al linaje o te vas a otras experiencias, porque hemos tenido muchas vidas aquí, bueno, ni hablar de todas las cuestiones de acuerdos, de guardar secretos, porque si no había persecuciones, porque si no había hogueras y un montón de cosas que requerían tu silencio. Todo eso es información que está presente y que cuando tú quieres emitir la voz, te encuentras con toda esa información allí. La buena noticia es que el canal de la voz es como el agua. Hay una canción que está en castellano, que está en mi canal de Spotify, que dice, deja la lluvia caer, deja el agua correr. Y esa canción habla de la lluvia, pero en verdad está hablando, deja tu voz correr, deja tu voz brotar. Entonces, simplemente dejando que la voz salga, la misma voz, como con la fuerza del agua, va abriendo camino. Esto es un proceso, amoroso proceso. De hecho, me toca acompañar en activar el canal de la voz a través de sesiones individuales y también tengo grupos de entrenamiento en lenguaje de luz, donde esto
lo hacemos en grupo, ¿sí? Nos vamos acompañando y ese canal de la voz y a la vez el canal del ser, porque es el mismo. Por eso tantos programas limitantes de la voz. Porque cuando tú empiezas a liberar tu voz y ese canal empieza a fluir, también empieza a fluir el canal de tu alma. Y cuando tu voz empieza a poder expresarse, tú te empoderas y ese ser que está aquí empieza a conectar con el poder creador. Porque aquí vamos a otro punto importante. El primer propósito del sonido y del sonido modulado, llamémoslo código, lenguaje, no es la comunicación. Cuando nosotros creamos, porque esto lo creamos nosotros, creamos el sonido, no lo creamos para comunicarnos. Porque en esos tiempos estábamos en un estado frecuencial tan alto que compartíamos nuestros campos de energía, de información y de conocimiento. Entonces yo no necesitaba decirte, hablarte, porque tú ya lo estabas viendo en mi campo. No hacía falta hablar para comunicarnos. Entonces el sonido viene y la voz viene, la voz humana, viene como una gran tecnología para modular la materia. Muchos templos, muchas construcciones, un montón de cosas que todavía la ciencia no puede replicar ni sabe cómo se hicieron, incluso creaciones alquímicas, oro en toda la zona de los incas, por ejemplo, metales, que hay un montón y no se sabe dónde está, la beta, ¿sí? Bueno, éramos grandes alquimistas, creadores, y la clave de esa creación era la voz. Ese es el primer propósito del sonido modulado. Fíjate todo lo que hay, ¿no? Todo lo que hay aquí abajo. Entonces aquí va el punto. Sí, dime. Hermoso esto que va moviendo acá. Hay una pregunta, porque realmente esto lo veo yo como acompañante terapéutica, trabajo con niños a la mañana, con infancias, y se ven muchos niños que no tienen expresión ni comunicación, y es a través de sonidos o de gemidos o de llanto. Se ve mucho distintas patologías con problemas en el lenguaje o en la voz. Y acá preguntan qué pasa en el caso de los niños que tienen un hijo de 5 años que está diagnosticado con problemas del lenguaje. Bueno, ¿cómo acompañar las infancias que tienen un inconveniente? Porque como vos explicabas y te pasó en tu infancia, demasiados estímulos, y lo estamos viendo producto de la tecnología, de las computadoras y de la sobreestimulación de una sobrecarga de todo eso que podemos procesar. ¿Cómo acompañar a estos niños para empezar a desarrollar el lenguaje, a desarrollar el canto, a desarrollar esta conciencia de comunicación que nos da estructura, pero a su vez nos encarcela? ¿Cómo ser en el caso de los niños? Mira, me toca ver muchos niños con estas situaciones y en primer lugar son niños que vienen con una frecuencia muy alta y que les cuesta soltar todo este gran universo, ¿no? Del que vienen y que verdaderamente tienen que soltar para meterse dentro de esa cajita. Esto es ya de por sí traumático. Entonces, el primer punto es no presionar. El primer punto es aflojar con todas esas cantidades de estímulo. Y también comprender que estos niños vienen a traerle a los padres un punto de conexión, donde a lo mejor toca también que los padres puedan ir hacia ese silencio interno, ir a esa voz interna, ir hacia adentro, ¿sí? Y desde adentro va a aparecer otro tipo de conexión. La música ayuda muchísimo, o sea, los cantos en Irdin, las músicas que yo hago, es impresionante cómo a los niños les llama, niños muy pequeños, que es muy, muy llamativo. Hace poco estaba en el sur de Francia, en un templo, arriba de una montaña, que tú dices, ¿de dónde salieron todos estos niños? Y yo me pongo a cantar,
y eran los niños los que traían a los padres, los que eran atraídos por la música y por el canto. Te estoy hablando de niños pequeñitos, incluso bebés que venían a caballito y que venían a la música. La música ayuda a sentirse en casa aquí. O sea, cuando tú naces, tienes que adaptarte a esta casa. Vienes de un espacio donde verdaderamente estás escuchando la música de las esferas. Vienes de sonidos armónicos y de un movimiento. Tú estás escuchando eso antes de nacer aquí y de golpe ver que todo está quieto, que todo suena raro. Por eso las madres, instintivamente, ¿qué hacemos? Cantamos y acunamos. ¿Y por qué los niños se calman cuando les cantamos y les acunamos? ¿Sí? ¿Por qué estas nanas ancestrales con estas melodías? Porque eso trae una reminiscencia de esos sonidos. La música de las esferas es real. Y, bueno, en mi caso, por eso utilizo el IRDIN, por eso canto, y canto estas frecuencias que escucho. Escuchar esta música ayuda muchísimo a decir, ok, no estoy perdido aquí. Hay una conexión, ¿sí? Entre ese lugar tan sutil que no tengo palabras para nombrar, del cual vengo, porque los niños pequeños sí lo recuerdan y lo tienen muy fresco, ¿sí? Y hay una suerte de duelo ahí en soltar ese recuerdo y estar aquí en esta presencia, ¿sí? Entonces, darles esto, decir, no estás aquí perdido y abandonado, sino que hay una conexión entre ese mundo sutil del que vienes y este espacio en el que estás. Eso es súper, súper importante. Vienen muchos niños a mis talleres, muchos niños escuchan la música, de hecho me mandan videos y me mandan porque gusta mucho, justamente por eso, porque armoniza y porque es un hilo que baja de dimensión por dimensión, así como bajaste tú, y te dice, tranqui, que no estás solo, que estamos aquí acompañándote, y que a medida que vayas anclando todo esto, vas a ir pudiendo expresar esa luz que tú traes aquí en este mundo, en este plano. Porque eso es lo que vienen a hacer estos niños y que justamente están en ese proceso de anclar una frecuencia muy, muy alta que les trae una gran sensibilidad y están pasando por un gran contraste. Bueno, todo esto, como te decía, me tocó vivirlo en primera persona. Por eso es que puedo hacer lo que hago, y yo elegí vivirlo. Lo mismo que todos estos niños. ¿Por qué? Porque son maestros que están cerrando esta maestría y que van a acompañar para que más seres de esta frecuencia de luz encarnen y vayan trayendo esta energía de amor, esta energía de dulzura, de frescura, de pureza que ellos traen. Hermoso, hermoso y muy sanador verlo desde esa perspectiva, ¿no? Porque hay un poco de frustración en estos padres que acompañan infancias que realmente nos desconocemos. Es algo que está emergiendo con mucha fuerza y que no tenemos herramientas eh, como esto que estás mencionando, tan empático, tan profundo, tan de la escucha amorosa y ver realmente qué es el mensaje que me está trayendo este niño sí, con esta problemática o con esta experiencia, ¿no? Eh, Hablas del lenguaje de luz, del lenguaje green, y me gustaría que nos cuentes cómo te diste cuenta que ese lenguaje venía de la fuente, porque también hay podemos hablar de las frecuencias Hertz. Hoy hay mucha música en frecuencia que nos ayuda a armonizar, a sanar, a equilibrar. ¿Cuál es la diferencia en la música en Hertz y la música en lenguaje de luz o en IRDIM? A ver, en primer lugar, yo como me di cuenta, eh,
bueno, yo paso, como te contaba, por eso puedo comprender a todos estos niños por, por una infancia muy difícil. De hecho, la cuento en el libro, ¿sí? De no poder comunicarme, de no entender nada, de sentirme aturdida, ¿no? Todo esto es muy difícil verdaderamente. Además, ahora hay bastante más información. En ese tiempo, cuando yo era niña, tampoco había tanta información para comprender esto. Y en un momento, en una profunda crisis que yo tenía alrededor de 20 años, llegan a mis manos un material, unos documentos, los documentos de Erx. Erx es una ciudad intraterrena de Capilla del Monte. Hablo también de esto en el libro. Estos documentos tenían una serie de mantras en algo así como un sánscrito. Eh, y bueno, me dicen que ese lenguaje era un lenguaje que venía de las estrellas. Esa es toda la información que me dan, pero cuando yo abro este documento y empiezo a leer, bueno, algo sucedió, algo se despertó, porque empiezo a leer y a reconocer ese lenguaje desde mi corazón, a llorar como cuando lloras, cuando te encuentras con alguien entrañablemente amado que hace mucho tiempo que no ves. Bueno, me costaba explicar lo que estaba pasando porque fue muy fuerte ese encuentro y ese reconocimiento del alma de estas palabras. Y empiezo a leer y empiezo a cantarlas, a darme cuenta que tenía melodía. Nadie me había dicho que justamente esos eran mantras en Irdin y que se cantaban y que tenían melodía. O sea, toda esa información a mí me llega como si fuera ¡fum! En un pantallazo. Recuerda también esto, ¿no? Yo traía y sigo trayendo esto de ver el sonido. O sea, que eso también hizo que recibiera como toda esta información con más fuerza. Todo lo que en otro momento me hacía muy mal, eso fue como una gran herramienta para poder recibir todo esto. Bueno, a partir de ahí eh, fue como si me hubiesen tirado un cable, ¿no? Una soga, ahí está. Por eso también es lo que te digo de cómo ayudar a los niños, porque esa fue mi salvación, por decirlo. A partir de ahí yo empiezo a cantar esos mantras y no los dejé nunca más. O sea, fue un amor y un encuentro con el Irdin, donde momentos donde iba andando en bicicleta y mantrando en Irdin, para que te hagas una idea, ¿no? De hasta dónde esto se integra y simplemente yo me daba cuenta que a medida que iba cantando, mi voz empezaba a tener más fuerza, empezaba a salir y además yo me empezaba a serenar, a poder estar aquí. Era una herramienta, un salvataje verdaderamente lo que sucedió allí. Entonces, esa herramienta luego se va ampliando, ¿no? A medida que yo voy cantando en Irdin, ese propio canal de la voz se va aperturando y va trayendo más información y, bueno, un montón de cosas que empiezan a sucederse a partir de ahí. Entonces conozco la herramienta del IRDIN, que es un lenguaje de luz estructurado, ¿sí? Y de todo lo que puede hacer, porque es que lo hizo conmigo. Yo no estaría aquí hablando de esto si no fuera que me encontré en ese momento con esos mantras escritos en IRDIN. Toda esa obra, esa frecuencia hizo en mí. La voz, cuando tú empiezas a pronunciar Irdin, empieza a cambiar, porque se activa algo que yo llamo la caja de resonancia de tu alma. Es una caja de resonancia que no es física, está en otros cuerpos. Y por resonancia, justamente por vibración, empieza a mover tu campo y ese campo hace que sueltes, es como cuando sacudes la alfombra, ¿no? Cositas como programas limitantes, condicionamientos, miedos, todas esas cositas, cuando tú empiezas a frecuenciar y a cantar, se empiezan a soltar, ya no pueden agarrarse. Y simplemente ese canal de tu voz empieza a liberarte.
Luego vienen muchos ejercicios que yo comparto y enseño en los talleres de entrenamiento, en IRDIN, en lenguaje de luz. De hecho, también integramos el lenguaje de luz, que es pura frecuencia, ya ahí no hay palabras. Y el lenguaje de luz modula no solo tu campo, sino que, por ejemplo, en las sesiones individuales, lo que hago es modular el campo de la otra persona, obviamente con el permiso de la otra persona, a través de la voz, modulo el campo de la otra persona y esa frecuencia puede liberar bloqueos, puede ayudarte justamente a ir liberando, ¿sí? Y por resonancia, esta frecuencia va a activar tu propia frecuencia. Nosotros somos cuerdas, ¿sí? Imagínate que tienes una guitarra por aquí, ¿sí? Y por allá tienes un piano y tocas una nota aquí. Si tú tienes un piano, por más que no pulses la cuerda del piano, esa misma nota va a sonar en el piano. No hace falta que tú vayas y la hagas sonar. ¿Por qué? Por resonancia. Entonces, ¿Qué te parece cuando... si, Sí, si nos haces una demostración de estos cantos Sirdín, si tenés ganas, de ahí un pedacito mientras la gente tiene tiempo de hacer alguna pregunta? Acá veo, hay dos preguntitas en relación a qué significa Irdín y de dónde viene. Si tenés ganas de ahí de canalizar y expresar un poquito para sentirte en esta frecuencia y dar tiempo a que puedan ir haciendo más preguntas. dale, claro que sí. Bueno, vamos a cantar. Es que yo no me hago rogar para cantar porque me encanta. De hecho, tengo acá los instrumentos y es la herramienta de frecuenciación. Ahora, por ejemplo, estoy en Madrid, estoy en España, porque el lunes nos vamos a Egipto con un grupo y lo que vamos a estar haciendo es frecuenciando a través de la voz y del lenguaje de luz, recibiendo, ¿no?, toda la información que hay allí, pero también llevando una frecuencia. Es que el poder que tenemos en la voz recién se está empezando a descubrir, porque justamente se han encargado de todas estas formas de hacernos callar, ¿sí? Y de quitar y de limitar ese poder que tenemos. Luego te comento que es el IRDIN. A ver, vamos a ver cómo está la guitarra, porque tiene las cuerdas nuevas y a lo mejor está un poquito Preguntan desafinada. ahí de dónde viene el Irdín y cómo es que está traducido. Bueno, el IRDIN es el lenguaje de la luz, es el lenguaje de las estrellas, es un lenguaje de luz, un lenguaje cósmico, que cada uno de nosotros conoce. Voy a tocar el laúd porque la guitarra todavía la estoy templando, tiene las cuerdas nuevas recién puestas, eh, y que desciende justamente dimensión por dimensión. Es el lenguaje de origen. Por eso cuando tú escuchas el IRDIN te suena conocido. Y a mí me resulta me llama mucho la atención porque a donde voy lo relacionan con su lenguaje ancestral, ¿sí? Entonces, cuando voy a Glastonbury me dicen, pero eso parece celta, ¿sí? Pero cuando fui a la Patagonia, una abuela mapuche empezó a contestarme en mapuche. Eh, Wow. y así, ¿no? En México le sonaba como al maya. Y a cada lugar a donde tú cantas en IRDIN, es como que, claro, lo identifican y les suena tan conocido que dicen, pero esto es su lengua conocida. Y sí, en parte lo es, porque es tan de origen que está antes que todos los lenguajes. Y por eso tiene esa fuerza creadora. Y por eso tiene esa frecuencia tan alta. Cuando tú hablas en IRDIN, claro, la raíz, exacto, ¿sí? Es antes de que se empiecen a bifurcar todos los lenguajes y en cada bifurcación se pierde fuerza, ¿sí? Entonces, como está en ese centro, en IRDIN centro, es Chamois, ese centro
tiene mucho poder creador. Y a medida que tú vas hablando y vas cantando en Irdin, lo vas manifestando y tu frecuencia se va afinando a eso que estás diciendo. Por ejemplo, Samana en Irdin, Samana es corazón, Samana, pero a la vez Samana es amor. Tú no puedes decir en Irdin corazón sin decir amor. Samana es corazón y es corazón. Y a la vez es la esencia cristal, la esencia crística. Entonces, cuando tú dices Samana, estás diciendo corazón físico, estás diciendo corazón de la fuente, estás diciendo amor y estás diciendo esencia crística. Todo eso estás diciendo. Y cuando lo dices, lo creas. Entonces, simplemente llevando la mano a tu corazón, que los invito ahora a hacerlo, y pueden decir Samana, Samana. Y lo dices, y mientras lo dices, te escuchas. Escúchate diciéndolo. Tú dices, y esta palabra, esta frecuencia es una bendición. Y tú escuchas y recibes esta bendición. Samana, Samana. Luego puedes decir Samanai. Samanai significa yo soy amor, yo soy el corazón, yo soy el corazón de la fuente, yo soy el amor de la fuente, yo soy la fuente. Todo eso significa Samanai, Samanai. Entonces tú dices Samanai. Y mientras lo dices, te escuchas. Samanai. Y te vas a dar cuenta que tu voz empieza a sonar diferente. Te vas a dar cuenta que tu voz ya no sale de tu garganta, sino que sale de tu corazón. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas más que, bueno, los invito también a ir escribiendo en comentarios cómo se van sintiendo a medida que lo dicen. Y mientras escriben, voy a cantar una partecita de un canto en Irdin, lo voy a cantar con el laúd, que la guitarra todavía se está armonizando. Y esta canción también están, todas mis canciones las pueden encontrar en mi canal de Spotify. Samana significa amor, significa corazón, significa corazón de la fuente, significa frecuencia crística, cristal, todo eso significa Samana. Shamwana satwana waritumbi wariwana matashanyuma Narawana nawankaya Narawana nawankaya Narawana nawankaya
soy amor. Las lágrimas. Sí, se siente. Lleva tu presencia, tu corazón y escucha desde el corazón. Y hay otra cosa más interesante de hacer y que es muy linda para ir soltando bloqueos, y es recordar todos somos uno, que en Irdin significa, en Irdin decimos Opama Minituquam. Y como todos somos uno, no importa si soy yo quien está cantando o eres tú, porque en definitiva todos estamos cantando, porque si no, no nos estaríamos encontrando en este vivo. Entonces, puedes asumir, verdaderamente asumir, que esa voz que estás escuchando es tu propia voz. Y escuchar, asumiendo que eres tú quien canta, porque verdaderamente así es. Shiva Samana Kukulaya Shiva Samana Kukulaya Ay, Santi Guanatumi, dice por aquí Angie. Bueno. Gracias, gracias, gracias. Se siente en el pecho y me pita moverme, a emocionarme. Gracias, comandante Ana, por eh, por esta hermosa expansión que hemos abierto, que hemos compartido, que hemos entregado a la comunidad. Es un placer para mí haberte hecho esta entrevista, haber conectado, haber compartido. Te invito a que cuentes dónde te encontramos, próximos talleres y eventos o cositas que tengas ganas de compartir. Y de mi parte, infinita gratitud. Espero poder en algún momento sumarme a tus encuentros. Gracias, gracias hermosa por esta invitación, gracias a cada uno de los Guanatumis. Guanatumi significa hermano, hermana de luz. Y bueno, ahora me estoy yendo a Egipto justamente a hacer una activación de frecuencia allí. Allí esto va a ser del 10 al 14 de diciembre. Luego voy a estar en Sevilla en un kirtan muy precioso, así que todos los Guanatumis de Sevilla invitados el 18 vamos a estar cantando junto con Sara, Luis y un coro que tiene un nombre hermosísimo que se llama Los Ángeles de Lemuria. Esto va a ser el 18 en Sevilla. Toda esta información yo la voy subiendo a mi Instagram, Tristana Volver a Casa. 18 el concierto, 19 en Sevilla voy a estar haciendo una activación con lenguaje de luz Irdin. Voy a estar dando sesiones individuales. A cada lugar a donde voy, doy sesiones individuales de forma presencial. El siguiente punto es Murcia. Bueno, el cronograma lo voy a subir porque aquí no tengo todas las fechas en mente, pero va a ser Sevilla, va a ser Murcia, va a ser Barcelona y va a ser Vigo también en la parte de Galicia. Estas son las coordenadas en las que voy a estar aquí en España. Y luego, bueno, seguimos en Argentina, seguimos en Uruguay, seguimos en México, porque cada lugar llama también a que con el canto y con la frecuenciación lo que estamos haciendo es restablecer esta conexión de cielo y tierra, porque eso es lo que somos los seres humanos, somos estos árboles que caminan, como dicen los esenios,
que conectan cielo y tierra. Y para eso cantamos. Así que bueno, gracias hermosa por la invitación y gracias a todos. Gracias a todos, gracias, gracias, gracias. Hermoso, hermoso. Vivo, va a quedar grabado. Y bueno, un placer. Ajo, gracias. Hasta pronto.